Potencial oculto, la ciencia de conseguir grandes cosas, de Adam Grant. Este es el libro del que voy a hablar hoy. Es un libro buenísimo, es un libro para mejorar en lo que quieras. En este episodio vamos a ver una forma de que te digan cómo puedes mejorar, que las otras personas te den su feedback, que yo utilicé de hecho en el viaje a China. También vamos a ver si tienes imágenes invasivas o recuerdos recurrentes, qué truco puedes hacer. Incluso la pregunta de ¿ser rico ayuda? La respuesta no es sí. O sea, la respuesta es mucho más elaborada. O también vamos a ver cosas como la forma tan peculiar que utiliza uno de los mejores deportistas de la historia para mejorar. La mejor forma que utiliza para mejorar. La que le hizo salir y la que le hizo conseguir ser uno de los mejores del mundo. Vamos a hablar de todo eso porque este libro me ha gustado tanto que incluso pensé adaptarlo para convertirlo en un curso. Adaptarlo y aplicar estas técnicas a una cosa concreta, solo a cómo conseguir aprender con los libros y leer más. Quería aplicar estas técnicas para eso y hacer un curso, pero al final digo, no voy a hacer un curso, lo que voy a hacer es explicar esas técnicas en mi newsletter. Durante todo este verano, cada semana voy a publicar una newsletter adaptando estas ideas de este librazo al tema de la lectura. Hoy no vamos a hablar del tema de la lectura, vamos a hablar en general del libro, de sus técnicas principales para aplicarlo a cualquier otra cosa, no solo a la lectura. Pero en la newsletter quiero dar un montón de valor, quiero dar más valor. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Cada semana voy a desgranar algunas técnicas enfocadas solo a los libros. Pero ahora toca hablar de este librazo. Y es que es un libro que va de más a menos. O sea, la primera parte es la que más me gustó. Algunas cosas me abrieron un mundo, me di cuenta que eran ciertas, que yo las había aplicado, otras que ahora las puedo empezar a aplicar, que las estoy empezando a aplicar. Y sobre todas estas voy a hablar hoy. Pero antes, yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hacía tiempo que no nos soltaba, ¿eh? Pues también prepárate, porque primero la musiquita y le vamos a dar. Primero situarnos, porque si te suena Adam Grant es porque ya comentamos otro libro por aquí hace años, Piénsalo otra vez, que además lo hice con Javier González Recuenco, un episodio que gustó mucho porque es que el libro es un librazo, pero este libro es muy diferente. Habla de cosas diferentes, no se repite. Hay muchos autores que cada vez que sacan un nuevo libro, la mayoría de cosas son las mismas. Incluso Sapolsky, el nuevo libro de Decídete, suelta muchísimas cosas del otro libro de Compórtate, es simplemente una ampliación. Pero este no, este está hablando de cosas muy diferentes. Y Adam Grant lo que dice es que todo el mundo tiene un potencial oculto, que cómo podemos liberarlo. Esto, por supuesto, es cultura estadounidense, es una cultura donde exageran para llamar la atención, pero sí que es cierto que tiene parte de razón, que utilizando algunas técnicas vamos a mejorar, que esas técnicas no son innatas y que esas técnicas se pueden aprender. Dice que las personas que hacen los avances más grandes no son los más listos, sino los que lo aprenden de forma correcta. Mira, si te tienes que quedar con una sola idea de este libro y de muchos otros libros, es sobre el estatus. Esta idea es brutal, porque hay muchas técnicas que nos dicen cómo aprender, cómo mejorar, pero la que más funciona, la que más se ha probado que funciona, la más real es el estatus. Si vemos que aprender, que mejorar es algo bueno para nuestro estatus, es decir, que nuestros amigos, nuestra familia lo ven bien, nos aprecian más, nos toman más en consideración, están orgullosos de nosotros, vamos a querer aprender. Los chinos ven el conocimiento como estatus, no se meten con los más listos, con los que consiguen mejores notas. Luego hay otras sociedades que lo ven al revés, como bajo estatus, te toman el pelo, al friki, al listo. En cambio los chinos no. Y esa diferencia hace que estudien más y que además la selección natural haya hecho que los chinos más listos sean los que más se reproduzcan. Ahí está una de las claves. Si tu entorno ve que aprender es algo bueno, que te valoran más, vas a estudiar como un cabrón. O sea, rodéate de gente que lo vea como algo bueno, el aprender, el mejorar, el desarrollarse. Hay clubs de lecturas, también amigos que lo que quieren es
tomar cervezas y fumar porros, eso es cuando tienes 15 años, venga, hasta luego, no te mantengas con esos amigos, si esos amigos siguen así, rodéate de buena gente. Y con tu familia lo mismo, que te apoyen a aprender, que te den ese respaldo realmente. Ahí es, para mí, la técnica Summon, la mejor técnica, la que más se ha probado. Pero luego hay otras. Adam Grant, porque la anterior idea la dice superficialmente, yo esto lo he sacado de más lugares y a base de tiempo de ver realmente, de ver, de observar, pero Adam Grant habla de otra cosa también. Habla de el carácter o la personalidad, que no es lo mismo. Una cosa es la personalidad, que es el conjunto del carácter y del temperamento. Es decir, el carácter realmente es lo que vamos adquiriendo con la experiencia, con el aprendizaje, con nuestro entorno. Entonces se puede moldear. Lo que decía antes, se puede moldear, y el temperamento es más nuestra parte genética innata. Todos tenemos un límite y hay gente, por supuesto, que es más lista o es más ducha o simplemente tira más para un lado o para otro. Pero la personalidad no es algo innato. La personalidad también tiene la parte del carácter. Se confunde carácter con personalidad. Entonces, podemos aprender a estar más calmados, a estar a gusto en la incertidumbre. Se puede aprender, una parte de nosotros. Ese es el domar el carácter para lo que nosotros necesitamos. Otra idea, entonces, otra técnica que para mí es... No sé si la anterior ya la había leído en otros sitios, ya la conocía, pero esta no la había leído per se, no la había leído de forma explícita en ningún sitio, y es la de buscar la incomodidad. Mucha gente, cuando aprende su primera lengua extranjera, es cuando cambia su carácter, cuando vive en la incomodidad. Al final es cuando uno acepta que tiene que empezar a hablar el idioma sin saberlo perfecto, cuando no tiene miedo. Yo cada idioma nuevo que he ido aprendiendo, porque ahora hablo 5 idiomas, ¿no? En total, el último que aprendí, a las pocas semanas ya estaba empezando a hablarlo. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a equivocar, pero que la forma más rápida y la forma en la que realmente empiezas a aprender el idioma es cuando empiezas a hablarlo, cuando empiezas a practicarlo, no cuando estás haciendo en el colegio, haciendo 1000 ejercicios, estudiando 1000 vocabulario. No, el vocabulario realmente que necesitas no es tanto. Como decía el tipo ese, el inglés se enseña mal. Pues en parte tenía razón. Otra cosa es que diera la turra y a lo mejor luego su curso o lo que vendiera no fuera bueno, eso no lo sé. Pero es cierto. Es cierto de que si no nos ponemos ya, si no pensamos que no estamos preparados y que no vamos a empezar aún, hasta que no te das cuenta de que el objetivo es estar incómodo, que si estás incómodo es cuando estás aprendiendo, no aprendes de verdad. O sea, acelerar el crecimiento es aceptar, es buscar y aumentar la incomodidad. Es cometer más errores que el resto. Es dejar el orgullo de lado. Es empezar antes de sentirte preparado, como cuando yo monté este podcast. No me sentía nada preparado, pero digo, nunca voy a empezar. Y poco a poco fui aprendiendo mientras hacía el podcast y sigo aprendiendo. Es sentirte torpe, es sentirte incómodo. Ahí es la señal. Esa señal es señal de que estás realmente aprendiendo, que está funcionando. Esa gente que cuando va a una entrevista de trabajo le dicen algún defecto, le dicen, mi defecto es que soy perfeccionista. Vete a tomar por ahí, por no decir otra cosa. O sea, realmente eso, aparte de dejando de lado que es pura mentira, que nadie se lo cree, nos convertimos en maestros es a partir de ser imperfectos. La gente que iba en el colegio, que estaba en el colegio, que no sacaba las mejores notas, son los que luego triunfan en la vida. La gente que sacaban siempre 10, no triunfan luego, porque se obsesionan con detalles que no importan. No aplican la ley de Pareto. Pierden el tiempo en cosas que no son. Evitan entonces las situaciones desconocidas, las cosas difíciles que hacen que le puedan llevar al fracaso. Evitan todo eso, esa gente que tiene unos expedientes magníficos antes de salir al mundo real. Y además se castigan por hacer errores, porque no han llegado al 10, se ponen ese estándar. Al final lo que hace es que ellos mismos se dificultan que se pueda aprender, que puedan aprender de esos errores. Y quiero ahora sacar otro mito, porque ya he comentado lo de la incertidumbre o lo de estar incómodo. El estar incómodo, para mí, también quédate con esa, ¿no? Con la que he dicho del estatus y la de estar incómodo. Para mí, son 2 de las 3 más importantes que voy a hablar en este podcast. Así que ahora quiero hablar de otra cosa que comenta Adam Grant y
Tú ya sabes que a mí me gusta desaprender, he dedicado incluso episodios donde hablo de todas las cosas que he desaprendido, episodios donde digo muchos errores míos, no digo uno o dos solo y el resto son de otros, que observo en otros, he dicho un montón míos, realmente, eh, me he expuesto completamente. Y aquí el mito que quiero decir o que quiero desengranar o que quiero que la gente desaprenda igual que yo lo he desaprendido es el de que a veces decimos, ay no, a mí me gusta más escuchar podcast porque soy una persona auditiva. Ah, no, yo soy una persona de tacto y mejor... No, es la teoría de los estilos de aprendizaje. Esa teoría tiene un pequeño problema, que es un mito. Los expertos durante décadas han hecho investigaciones sobre esos estilos de aprendizaje y al final se dieron cuenta de una cosa, que es que no había ninguna prueba que demostrara que somos de una forma o de otra. El problema entonces aquí también es que si por ejemplo te gusta más escuchar o te gusta más leer o te gusta más, yo qué sé, los PowerPoints, la forma que sea de aprender, seguramente es porque estás más cómodo con esa forma. Si estás más cómodo, de nuevo, no vas a aprender. Puede ser a lo mejor más divertido o más cómodo escuchar, pero realmente lo que mejor genera la comprensión y la memoria es leer. Cuando estamos escuchando estamos activando más la parte intuitiva, pero cuando estamos leyendo nos vamos más a la parte analítica. Y a lo mejor es por eso que a mí me gusta más leer, porque me gusta sacar de esa parte emocional, intentar salirme de ella para ver las cosas que más realmente me pueden llegar y las cosas que simplemente estoy comprando por emoción, porque esa persona es muy buena hablando, porque eso ocurre mucho. Ya lo decía Warren Buffett, que no escuches o no veas las presentaciones anuales de los accionistas, ¿no? Que te explican cómo va la empresa, que en vez de escucharlas o verlas, que las leas. Al leerlo te distancias más y entonces no te quedas pegado en esa parte emocional. Inciso, porque hay muchos de estos libros, muchos de estos autores, como James Clear con Hábitos Atómicos, donde desprecian la parte de disfrutar, la parte del placer. En Adam Grant no lo desprecia, más adelante lo vamos a ver, pero quiero hacer ese inciso, porque por supuesto que no hay que buscar estar todo el rato incómodo, también hay que buscar esa mezcla con hacerlo fácil. El problema es cuando nos vamos solo a una técnica, cuando estamos haciendo la técnica del martillo, ¿no? Que utilizamos solo una técnica para todo. Hay que buscar esa parte de incomodidad, pero también de vez en cuando hay que ponérselo fácil o hacer las cosas por placer, porque cuando haces las cosas por placer, porque te apetecen, porque te tincan, cuando lo haces, ahí es cuando realmente puedes avanzar y puedes hacer el largo plazo. Es una combinación de las dos cosas. Si tú haces una cosa, yo estoy leyendo un libro que es muy difícil y no pienso que nunca voy a recibir placer gracias a leer ese libro, al final no lo voy a leer. Es decir, es buscar el placer, pero a veces es postergarlo para futuro. Pero es postergarlo, no es eliminarlo, que es lo que se equivocan muchos autores. Es que por ejemplo, ese conocimiento en el futuro me va a dar muchas recompensas. Por ejemplo, a nivel de aprender más, a nivel de entenderme mejor, de hablar mejor con la gente, de comunicarme, o yo qué sé, o de dinero, o de estar más feliz. Estoy haciendo ese esfuerzo a corto plazo para luego tener un placer más grande a futuro. ¿Vale? Dicho eso, dicho ese inciso, hay que buscar estar incómodo, pero si no esperas luego un placer a largo plazo, no lo harás. Te pongo un ejemplo. Yo, con 19 años, no hablaba ningún idioma, solo hablaba español, ¿vale? Pero fui con un amigo que sí que hablaba inglés, fui a su camping y él hablaba inglés y ligaba con las guiris. A mí, ahí fue cuando se me activó, por dos cosas. Primero, porque vi que el inglés era algo fuera de la academia, fuera del colegio, porque yo hasta entonces no había vivido el inglés en ningún sitio. No es como hoy en día que el inglés está en todo. En esa época no estaba en todo, no estaba en casi nada. Los videojuegos estaban todos traducidos, todo doblado. Era diferente, no tenías acceso, entonces yo no veía el inglés. Pero por supuesto también la otra parte, la de placer, un chaval de 19 años que quería ligar. Ahí es cuando volví del camping y volví en septiembre a la universidad y me apunté a estudiar inglés. Me acuerdo que había días que iba a las clases de inglés y estaba yo solo. El resto de alumnos no iban a las clases porque pasaban, porque lo hacían solo como una obligación.
Lo mío era mucho más. O sea, no es solo legal, era verlo como un idioma. De pronto podía ver las series en inglés. Es que se me abrió un mundo por eso, por ese placer. Sufrí mucho para aprender inglés, porque a mí nunca se me había dado bien, era la peor asignatura que tenía, y de pronto aprendí inglés, luego aprendí más idiomas, con 30 años acabé hablando 5 idiomas, todo por eso, por ese clic, por ese cambio, por esa el estar incómodo, pero a la vez el buscar el placer. O sea que, dicho esto, el libro me ha recordado a mi propia historia porque digo, joder, tiene mucha razón. Otra técnica, tener capacidad absorbente. Es lo de valorar, asimilar nueva información, el estar abierto. Si cuando te estás leyendo nuevas cosas, todas estás buscando el pero y para contrastar con las ideas que ya tienes, no vas a mejorar. Cuando otras perspectivas las ves como el enemigo, no vas a mejorar. Si a lo que buscas es leer libros que te alimenten el ego, pues no vas a mejorar. No, te vas a estancar, pero en cambio, si lo que buscas es cambiar, impulsar tu crecimiento personal, desarrollarte, eh, enfrentarte a ti mismo, si ves tus ideas no como tuyas, sino como ideas que tú tienes porque has estado en ese momento concreto, porque tú tienes esas experiencias, porque has leído eso, si ya no las ves como propias, te alejas de ellas, es cuando podrás cambiar esas ideas, podrás no quedarte enrocado en el pasado, ver el mundo de forma distinta, ser de los primeros en subir a las nuevas olas, ver que de pronto China está mucho mejor que Europa, porque cada vez más gente se ha dado cuenta, evidentemente, pero el tiempo que han tardado en verlo depende de lo abierto de mente que estuvieras, porque tu entorno a lo mejor al principio tampoco ni lo decía. Y nos vamos a otro, el de conseguir buen feedback, el que utilicé precisamente en el primer viaje a China. Pues en este viaje, al final del viaje les pregunté, digo, a ver, dime puntuación del 1 al 10 de qué te ha parecido el viaje. ¿Por qué les pregunté esto? A ver, puedes pedir opinión, ¿no? O puedes pedir consejo. Pues mejor pedir consejo para mejorar. Puedes decir, hey, ¿me aconsejas sobre esto? Y entonces, en vez de buscar, decir, ay, sí es muy bueno tal, te dirán, ay, pues un consejo es que podrías hacer esto o esto otro. Pues, si nos vamos a lo concreto, si con algo, les dije, dime del 1 al 10 qué te ha parecido el viaje. Me dice uno, un 8. Y entonces ahí cuando te dicen el 8, le digo, vale, pero ¿qué tendría que ser para que fuera un 10? Y me decía uno, pues que probemos más comida tradicional. Mejor otra persona me decía, ay no, a mí no me gusta la comida, menos comida tradicional. Ok, pero ya te está dando por qué no ha llegado al 10 y si depende de ti o no depende de ti. O otro, ay, pues para mí ha sido un 9. Ya, si el grupo no hubiera votado por esa actividad que yo no quería hacer, pues a lo mejor hubiera sido un 10. Pero ahí he recibido la parte que a lo mejor les ha chirriado, no les ha gustado, o la parte en las que dicen su expectativa, porque al final también es expectativa. Muchas veces, a lo mejor, si el viaje o otro producto, yo te digo que vas a conseguir XX y tal, y luego no consigues nada de eso, me vas a decir, pues es un 0. ¿Por qué? Porque era por expectativa, aunque a lo mejor ese curso, ese viaje, ese producto, o lo que sea, o esa relación, ¿no? Pues esperaba otras cosas. Entonces ahí está el decir qué tendría que ser para ser un 10. Y ahora quiero hablar de cómo evitar o quitar esas imágenes invasivas o esos recursos o recuerdos recurrentes. Hay gente, ¿no? Que sobre todo con 10 años yo vi una película de miedo y se me quedó durante meses ahí grabada. Pues, ¿qué puedes hacer? Ya dediqué un episodio al tema de la cháchara mental, un episodio muy bueno, al menos por todas las ideas que encontramos del libro, me encantó ese libro, pero esta técnica es diferente, no la dice en ese libro y por eso quería decirla aquí. Y es que cuando, sobre todo en los primeros días que te ha ocurrido un incidente y no paras de darle vueltas a ese incidente, o lo que he dicho, una película o algo que has leído que te ha impactado mucho, se ha visto, escaneando el cerebro, se ve que con un juego, utilizando un juego, bloquea las imágenes invasivas, porque activa el circuito visual espacial. Es decir, jugando al Tetris. Dice que jugando al Tetris se ha visto, hasta con estudios, que estamos tan ocupados procesando esas formas que aparecen en la pantalla, vigilando todo, que se nos van esas imágenes.
esta técnica tan rara, que por cierto por internet puedes jugar al Tetris de forma gratuita, hay un montón de sitios, pues con eso, esa tontería hace que se te disminuyan mucho más las imágenes. O sea, yo cuando lo estaba leyendo digo, no puede ser que me esté contando esto en este libro, pero sí. Luego te vas a otros tipos de juegos como lo de preguntas y respuestas y no reducen esos recuerdos repetitivos. En cambio, el Tetris sí, porque ayuda a ignorar ese problema concreto. También Adam Grant dice que no hace falta seguir una terapia de por vida del Tetris, que solo los primeros días y con 10 minutos es suficiente para evitar esas imágenes intrusivas. Pero, hay otro mito que quiero desmitificar y es el de las 10.000 horas. Se puso de moda decir que se necesitan 10.000 horas para alcanzar la excelencia. Y realmente, luego vemos en el mundo real como hay gente en pocos años domina algo y luego gente que se está toda la vida haciéndolo y no lo domina. Entonces, es tan reduccionista esto que Adam Grant mete otro factor más y es la monotonía de esa práctica. Si te parece aburrido esa práctica, a lo mejor en vez de 10.000 horas necesitas 50.000 horas y en cambio, si estás disfrutando con esa práctica, vas a necesitar muchas menos horas. No solo está el síndrome de burnout, ¿no? El de quemarse, ese desgaste profesional. También hay otro, y es el del aburrimiento, que se le llama el burnt out, que es el de que ese aburrimiento profesional, que es un término real, en la psicología. O sea, hay mucha gente que sufre en su trabajo por ese aburrimiento, por esa repetición, por hacer algo que ya no le llena, por hacer algo que ya sabe de sobra. Y aquí viene la mejor historia del libro. ¿Por qué es la mejor historia del libro? Porque es la que se me ha quedado. Días después, semanas después, sigo acordándome de esa historia. Y es una historia en la que había un jugador de baloncesto en Estados Unidos que cuando acabó el instituto le llamaban flacucho, bajito, no le daban ninguna beca, nadie creía en él y le daban 3 sobre 5 estrellas, a pesar de ser hijo de una estrella de la NBA. Nadie creía en él, pero no creían en él porque tenían razón. Lanzaba el balón a la gradería, se equivocaba un montón, perdía pases, fallaba tiros, pero tenía una cosa que los jugadores no tenían en cuenta, y es que nunca culpaba a los árbitros ni a los compañeros, siempre animaba y nunca se tenía miedo. Entonces, esta persona, este jugador de básquet, era como una pequeña esponja que siempre estaba aprendiendo, siempre estaba mejorando. Y entonces llegó Brandon Payne, un pedazo de entrenador, que luego con los años la gente se dio cuenta de lo bueno que era, y se dio cuenta de esas carencias físicas, ¿no? De que era bajito, de que era flacucho, pero vio que tenía muchísimo potencial ese jugador y le dijo, no podemos aburrirnos en nuestros ejercicios. Empezó a entrenarle y a aplicar esos ejercicios y esas técnicas con diversión, ¿no? Hacer esos tiros de forma divertida, a buscar unos objetivos, a practicar el juego deliberado. Ese jugador entonces empezó a mejorar de forma exponencial, ya no se aburría en los entrenamientos, ya no era para él como una obligación o algo de que, claro, como era el hijo de una estrella de la NBA, él también tenía que ser una estrella de la NBA. No, se salió de ahí ya se divertía. Entonces ya estaba horas y horas jugando, pero por diversión, no por obligación. Pues este jugador acabó siendo el mejor triplista de la historia de la NBA. O sea, estoy hablando de Stephen Curry. Sí, este es el que cuando acabó el instituto le decían que era un flacucho, le daban 3 estrellas sobre 5, que no iba a triunfar, no le dieron ninguna beca. Pues este jugador aplicando esta técnica, la técnica del placer, es, por ejemplo, cambiar la forma de aprender, es ir metiendo varianzas. A veces puedes estar leyendo, a veces puedes estar escuchando, es ir mezclando. Por un lado, ya hablamos de la incomodidad, pero por el otro lado hay que meter esto, hay que combinar las dos. Estas dos técnicas son muy, muy buenas. También incluso cambiando las herramientas que utilizas o los objetivos. Tu trabajo a veces puede ser ganar más dinero, pero a veces puede ser aprender o enseñar a otros, ir variando, ir metiendo esa novedad. Y por supuesto también hacer la parte de los juegos, ¿no? Hacerlo como un juego, cambiar las personas con las que interactúas. Yo, por ejemplo, no traigo siempre a los mismos invitados, pues todo eso. Cuando tocas el piano, hablaba Adam Grant, que podías hacer
ponerte un reto de contar las notas que aciertas. O puedes buscar una canción que la quieras aprender al piano, una canción que te guste. Ahí no estás aprendiendo, estás disfrutando, porque una canción, tu canción favorita, de pronto la tocas con el piano, wow, o sea, te va a encantar. Pues así puedes utilizarlo, hacer el juego deliberado. Y ahora quiero hablarte o contestar la pregunta de ¿ser rico ayuda? ¿Ser rico ayuda, por ejemplo, para aprender? Pues depende del país. Hay países como en Estados Unidos que sí que ayudan un montón, o sea, no nos engañemos, porque tienen, ya no es por el dinero, sino por el acceso a personas innovadoras y a personas que le dan las pistas correctas, los consejos correctos, y esas personas pueden tener sueños más ambiciosos, realmente enfocarse en algo más ambicioso, en algo más alto. Aunque no solo va de eso, no va de pasta, sino también va, por ejemplo, de geografía. Como en el episodio anterior, en el de abundancia ya hablamos, ¿no? La innovación, cómo se concentra. Pues hay personas que si están en ese epicentro de la innovación, van a mejorar muchísimo más. Porque también el arte va por bloques y en unos pocos años o décadas, cuando se estudia la historia, aparece un montón de arte, de innovación, porque la innovación se concentra, se retroalimenta. Y esta pregunta que decías, ¿ser rico ayuda? Pues depende. Había dicho antes Estados Unidos que sí que ayuda mucho y muchos otros países, pero luego hay países como por ejemplo Finlandia, donde se ha visto que no ayuda tanto, porque no hay tanta desigualdad y sobre todo porque los profesores de allí tienen mucha autonomía y se les aprecia mucho. Si eres profesor, la gente te aprecia, es un estatus muy alto, igual que el aprender, y se espera de ellos que siempre estén aprendiendo, mirando las últimas investigaciones, que están continuamente formándose, y entonces, además, no les exigen que pierdan el tiempo enseñando las cosas solo para un examen, para vomitarlo. Tienen un sistema y una forma de verlo distinta. Es esa motivación intrínseca. Es que pueden darle a los alumnos, vigila aquí, esto es clave, que pueden darle a los alumnos la libertad para explorar sus intereses personales. Es decir, no le dicen a los alumnos qué libros leer, qué asignaturas exactamente leer. Tiene una parte de libertad, una parte de esa libertad. Y además se enfocan en dar ayuda, soporte en los primeros años. Hasta los 9 años que los niños reciben una ayuda adicional. Dice, el 30%, uno de cada 3 alumnos reciben una ayuda adicional los primeros años, no ya más tarde. Entonces se detecta esas carencias que tienen esos niños y por eso el sistema finlandés durante muchos años ha sido el que hay menos, aparte de ser uno de los mejores alumnos, no solo eso, sino los que hay menos brecha porque se detecta esos obstáculos en una fase temprana, no tardía. Luego, hay un factor más. Hay otros países que le han ganado en los rankings estos que hacen globales de orgullo nacional, ¿no? De estudio. Hay otros como China y como otros países que les han ganado. Pero hay un detalle. Es la eficiencia del aprendizaje. Mientras los chinos y otros países le dedican a lo mejor para una materia 30 horas, ellos le dedican 5 horas para esa materia, para dominar esa materia, porque lo están haciendo desde esa libertad, desde esa motivación intrínseca. Y recapitulando, hemos dicho que el estatus es muy importante. Si tu entorno aprecia de que mejorar es algo bueno, vas a mejorar mucho más. O sea, somos seres sociales. Luego, si tu objetivo es estar incómodo y lo ves como una forma de aprender cuando estás incómodo, también vas a crecer, vas a aprender muchísimo más que de cualquier otra forma. Pero luego a la vez, el placer. Si haces las cosas también con placer, si las haces disfrutando con ese juego deliberado, también es una técnica súper importante. Y ya solo nos queda la única técnica relacionada con esta que estaba hablando de Finlandia, y es que se ha visto en muchas investigaciones que si ayudas a tus compañeros a dominar la materia, al final lo que permite es mejorar los resultados. Si tú eres muy bueno en una materia y se la explicas a tus compañeros, vas a mejorar mucho más. Estudiar de forma conjunta ayuda mucho más. ¿Por qué? Porque les explicas a los otros. Lo que hago yo con el podcast, te estoy explicando el libro. Esa es la mejor forma de aprender,
porque cuando tienes que explicar las cosas a otra persona, ahí es cuando tú mismo tienes que buscar las palabras. Si no las has entendido, realmente no puedes explicarlas. Si hay algo que no te acuerdas, si esa cosa no te acuerdas, vas a buscarla, entonces ya se te queda. Lo mismo con los idiomas. Empiezas a hablar y dices, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Entonces ya la buscas porque la necesitas en ese momento concreto, y ahí entonces ya se te queda. No porque la has estudiado, bla, 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 ahí para luego vomitarla. No, 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 porque en ese momento la necesitas. Entonces, explicar. O sea, hay muchísimas investigaciones que lo han demostrado, que al final estudiar con compañeros hace que se mejoren los resultados, porque uno se explica al otro. Así que quédate con esas 4 cosas. He dicho más, pero para mí las más importantes son la del estatus, la de incomodidad, la del placer y la de estudiar con compañeros, la de explicárselo a otros. Hay muchas más otras técnicas. Realmente el libro tiene como 40 técnicas o más. Y yo entonces he seleccionado las mejores en general para este podcast, pero el tiempo no da más. Así que si quieres saber las de aplicadas a la lectura, cómo leer más, cómo aprender gracias a los libros, tienes la newsletter. Yo este verano, cada semana, una vez a la semana, voy a ir desgranando diferentes técnicas, mezclando este libro, Potencial Oculto, con otros libros, con mi experiencia, con lo que me han dicho también, obviamente, muchos entrevistados. Todo esto mezclado en la newsletter. También lo tienes si te apetece bien y si no, también. ¡Hasta la próxima!